es como aceite sobre mí. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Valencia y desde GPS te enviamos un saludo de bendición, acompañándote esta nueva semana en el reto de entender la Biblia en un año. Hoy, febrero 25 del 2019, te invitamos a que leas 2 de Samuel capítulo 1 y 2. En nuestra enseñanza para entender la Biblia, originalmente 1 de Samuel y 2 de Samuel eran un solo libro en la Biblia hebrea, cubriendo desde el comienzo de la vida de Samuel al final de la de David. Posteriores traducciones de la Biblia dividen este libro, y 2 de Samuel queda como un libro que se ocupa totalmente de David. En el primer capítulo de este libro encontramos que sin duda alguna David estaba preguntándose por el resultado de la batalla que se llevaba a cabo en el monte Gilboa. Allí estaba su más querido amigo Jonatán y el rey Saúl. Sin embargo, su incertidumbre no duró mucho tiempo. Una malecita del campamento de Israel llegó corriendo desde aquella gran distancia para contar el desastre a David. Este joven incauto afirmó orgullosamente que había dado muerte a Saúl, pero David lo trató con mucha severidad. En nuestra enseñanza para poner en práctica, el que recorre un camino de bendición aprende prudencia y misericordia. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 16 dice: Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca testiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. La prudencia es la capacidad de pensar antes de hablar, actuar o decidir. Un hombre o una mujer de bendición consideran los riesgos posibles y modifican su conducta en caso de ser necesario para no recibir los perjuicios innecesarios. Inicia esta semana teniendo presente 3 aspectos fundamentales para cultivar la prudencia en el camino de bendición. Primero, el que vive en bendición no se apresura a publicar lo malo. La palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 1 y versículos 5 y 14 dice lo siguiente: ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿De dónde eres? Es la pregunta que David le hace a este joven, recordándonos que la maldición es un lugar de necedad, donde no se reconoce los actos de piedad ni de misericordia. Vivir bajo maldición es estar condenados a buscar aceptación. Es un lugar donde el fuerte abusa del débil, donde se hacen las cosas con una intención egoísta y por vanagloria. Aunque Saúl buscaba matar a David, David no quería su mal. Este prefería esconderse y esperar en el Señor. Miren, el bendito sabe que el socorro y la misericordia vienen de Dios y que Él es su pronto auxilio en la tribulación. A diferencia, este joven amalecita no conocía al Dios de David, no temía y se apresuró en creer que David obraría como los otros hombres, como los hombres comunes y corrientes, y quizás pensó que al llevarle las malas noticias de su enemigo, pues David lo premiaría y le agradecería su noble gesto al llevar consigo la corona del rey fallecido. En segundo lugar, debemos tener presente que el que vive en bendición no se apresura a hacer lo malo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor.
Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron sus hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Esto lo dice Primera de Samuel capítulo 2 del 6 al 3. Tomar ventaja de una situación demuestra la verdadera intención de un corazón que abre sus puertas a la maldición. Y la imprudencia no solo se evidencia en palabras, sino en decisiones inapropiadas. Aunque Saúl mismo sugirió su muerte, este joven olvidó que salvar una vida prima por encima de cualquier aspiración personal o colectiva. El oportunista es una persona llena de egoísmo, es fría y calculadora. Además, sus nobles acciones, entre comillas, tienen por debajo una intención oculta. El oportunista saca provecho de la situación y se para sobre el más débil para sobresalir y darse a sí mismo la gloria. En momentos de crisis y desventaja, ninguna persona debe decidir sobre la vida de otra. La vulnerabilidad de Saúl en el momento de su derrota lo hacía frágil y débil, así que era una presa fácil para un jovencito imprudente con ansias de poder. El oportunismo es una característica de la inmadurez y la falta de temor a Dios. Para el bendito no hay ocasión de hacer lo malo. Él o ella saben que la mirada de Dios contempla hasta los pensamientos de su corazón, y antes de que las palabras lleguen a su boca, Él ya lo sabe todo. El temor a Dios es la mejor motivación para actuar sabia y prudentemente. Y el hacerle el bien al prójimo es una lección que se aprende solo cuando se está conectado a la fuente del bien supremo. Y en tercer lugar, encontramos que el que vive en bendición se apresura a tener misericordia. Segunda de Samuel capítulo 2 del 5 al 6 dice: Y dieron aviso a David diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándoles sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también haré bien por esto que habéis hecho. Los benditos son aquellos que hacen misericordia y verdad, actuando conforme a un corazón piadoso y lleno de bondad. Era claro que los de Jabes no buscaron a David para gloriarse de su noble acción, porque los benditos confían en que en el cielo está el Padre que todo lo mira. Todo aquello que se haga en secreto, Dios tiene el poder de darlo a conocer. Sin embargo, Él muestra su bondad y misericordia al guardar en muchas ocasiones el corazón de sus hijos del oprobio y la vergüenza pública. El ser escarnecidos no es precisamente el deseo de Dios para sus hijos. Por eso, Él es lento para la ira y grande en misericordia. No hace conforme a nuestras iniquidades y no da el pago conforme a nuestros actos de maldad. Por eso, de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Lo que significa que jamás debemos dudar en tener misericordia y perdonar a quien anhela levantarse de sus errores y volver a empezar. Los de Jabes dieron sepultura a Saúl y no le dejaron expuesto a las aves de rapiña, porque estos hombres eran benditos y bendecían sin mirar a quién. Este es el día entonces para no darle gusto a las aves de rapiña que vienen a hurtar, matar y destruir. Estas aves frecuentan a los amalecitas de este tiempo, hombres y mujeres que buscan ser importantes antes que útiles y que en su egoísmo buscan tomar ventaja para gloriarse neciamente de sus imprudentes actos. Estamos en la era de las comunicaciones. Presta mucha atención a lo que estás comunicando. Tener acceso a la información no nos da el derecho de replicarla sin una autorización previa y sin un propósito que no sea noble y digno. Es lamentable que muchos hijos de Dios se presten para hablar mal o para publicar lo que no edifica en sus redes sociales. Ten presente que las aves de rapiña no rondan jamás y no están allí cerca de aquellos hombres y mujeres que son de bendición, porque el que camina en el camino de bendición no expone jamás las desgracias del que está vulnerable. Aceptemos el llamado a seguir el ejemplo de los de Jabes, donde ante la dificultad y la crisis solo veamos una oportunidad de hacer misericordia y verdad,
buscando la forma de hacerle bien a quien lo necesita. No podemos ser parte de los que critican y se quejan de todo y por todo. Cambiemos la queja por buenas y mejores acciones que dignifiquen nuestro entorno y nuestra sociedad. Ahora te invito a presentar esta enseñanza en oración para que baje tu corazón y se haga una verdad absoluta en tu vida. Señor, gracias por este día. Hoy, iniciando la semana, quiero entregarte mi corazón. Guárdame de mi propio corazón. Sé que es engañoso más que cualquier cosa sobre la tierra. Así que no me dejes a disposición de mis propias concupiscencias. Ayúdame a ser prudente en mis palabras. Ayúdame a ser prudente en mis acciones. Y también guíame hacia la misericordia y la verdad con tu Santo Espíritu. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En tus manos pongo mi vida y el anhelo de vivir para tu gloria. Bendice mi familia y a mi ciudad. Bendice a todos los que hoy se levantan para vivir bajo tu bendición, dispuestos a seguir el ejemplo de los dejados. Esto te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.